Hoy es 27 de abril de 2013. Bueno, Padre, estamos un día más pisado para estar aprendiendo esta confesión bautista de 1689 que nos han dejado un legado para que nosotros también podamos estar discerniendo cuál es el verdadero forma de poder adorarlo a usted en estos tiempos que vemos que han entrado muchas falsas doctrinas y cada uno pone y agrega cosas al culto de adoración, y nos gustaría en el día de hoy, por medio de su santa palabra, que podamos estar aprendiendo, guiado por su Santo Espíritu. Le pido todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Llegamos al capítulo 22 hoy, ¿no? Sí. Pero primero vamos a hacer un himno, ¿no? Me estaba olvidando un himno. Bueno, quien canta está con problemita en la garganta, así que yo no sé muy bien cantar, o sea, ya saben, o sea, voy a tratar de interpretar algo, pero no sé cantar, quiero que sepan eso, lo voy a hacer porque justo vamos a ver el día de hoy de la adoración religiosa y el día de reposo. Y justo hoy hablaba que cantamos la adoración religiosa, también están los himnos, ¿no? Y los salmos. Así que voy a intentar cantar, cosa que no sé hacer, no se lo he dicho. Vamos a cantar nuestro himnario, Sin Cristo no tengo nada. Voy a hacerla un poco a capela nada más. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acércate hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. Bueno, vamos a hacer ese pedacito. Espero que mejore la garganta. Así que estamos acá, así, de la gripe. Así. Dios te sane de la gripe, puedas seguir entonando los signos. Bueno, vamos a ver entonces en este capítulo 22, o sea, habrás visto, o sea, en el día de hoy que hay muchas, no sé si has visto las controversias, hay peleas entre cómo se debe adorar a Dios, si ponemos esta música, no ponemos esta música, si se viste de esta forma, si no se viste de esta forma. Y cuando estuvimos en la confesión de fe, o sea, en el artículo 1, o sea, en el capítulo 1, artículo 1.6, si no me equivoco bien, me parece que era por ahí el capítulo 1, artículo 6, me parece que era, que había que, no lo voy a buscar ahora, ¿no? Pero decía en el 1.6, decía que había ciertas cosas como los horarios y los lugares, o sea, que eso de que quedaba a consideración, no, o sea, de la iglesia. Si querés lo busco para que quede, o sea, que eso la confesión hablaba de que no había mucho, no era muy importante. A veces queda el 1.6, a ver si lo puedo encontrar. Creo que es esto. A ver, acá está. Sí, el 1.6, tenía razón. El capítulo 1.6 decía así: sin embargo reconocemos que la iluminación, está hablando de las Santas Escrituras en este capítulo, la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes, acá ve, a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. ¿Qué vimos ese día? Vimos que los horarios, la iglesia se puede reunir quizá a un horario,
otro horario, capaz a las 5, y cambian y varían de acuerdo, o sea, a circunstancias, a necesidades, no hay mucho problema sobre eso, ¿eh? En el lugar tampoco cuando se reúna, tampoco nos importa mucho, hay gente que se puede estar reuniendo, no sé, en el África, abajo de una planta de coco, y ahí, o en un barrio, donde estén, ahí está la iglesia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ¿no? Eso ya lo vimos. Pero ahora lo que vamos a ver el día de hoy, eso vimos hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando recién empezamos, que es de la adoración religiosa y el día de reposo, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco más sobre esto, ¿no? Vamos a ver que esta hay una pelea siempre, ¿no? Y siempre están en una controversia dentro de las iglesias, ¿m? Porque cuando vemos, o sea, yo vengo de una iglesia católica, no se acuerda, o sea, de chico hasta casi de 20 años, después estuve con los carismáticos, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que ahí cada uno hacía lo que quería dentro de las iglesias esas, ¿no? O sea, por lo menos en la que nombré primero. Y en la otra también, mucho con la música y la palabra de Dios estaba a un lado, apenita nada más, ¿no? Entonces hay muchos errores entre los luteranos, los anglicanos, que el problema, o sea, en estos días, es que ellos introducen adentro de la adoración religiosa hacia Dios cosas que Dios no ha mandado a que se haga, ¿eh? Y entre ellos tenemos los adventistas, que acá hay una iglesia chiquita, que son 4 o 5, me parece que yo lo vi. No sé si la viste, está para allá cerca de la plaza, ¿eh? Los días sábados, se reúnen. Y ellos también se reúnen los sábados, y si no dice que no te vas a reunir los sábados, sos un anticristo, y bueno, tienen ciertas cosas así, ¿no? Que ellos están equivocados en ese sentido. O sea, ellos no entienden el cambio, o sea, del sábado al domingo. Y otras iglesias dicen que se puede agregar cualquier día de la semana. Ponen el día de hoy es sábado. Nosotros no hemos que cambiado el día del Señor. El día del Señor es mañana. Ese día es intocable, no se cambia. Lo que sucede es que nosotros hacemos estudio los miércoles de un libro del profesor Peregrino, los sábados hoy hacemos el estudio de la confesión, pero no es el día del Señor, el día del Señor. El día del Señor es el día del Señor. Son estudios que hacemos, pero no que somos sabatistas, que no apartamos el sábado. Nosotros estamos en un estudio para edificarnos y crecer un poco más. Eso, pero no es que guardamos el sábado. Estamos estudiando el día sábado, pero no es que es el día del Señor, mañana es el día del Señor. Y eso es lo que sucede y esos problemas que hay, ¿no? Que al introducir ciertas doctrinas que Dios nos ha mandado. Fíjate en Isaías, a ver si yo tengo un momentito, tenía mis apuntes por acá. En Isaías 29:13 dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Muchos de su adoración solamente van, tienen que sentarse a ver qué dice el pastor, y Dios dice, eso es una tradición aprendida de memoria, porque cuando no viene con su corazón dispuesto para aprender de mí, su corazón está lejos de mí, solamente su tradición, o sea, es de memoria. Y hoy también van a la iglesia. Ayer también pasé por un lado y escuché que la señora dice, ay, vamos a dar una cosa a la iglesia, y como que todo eso era, la iglesia era como algo, como un lugar que van y están ahí, y como si fuera algo que hoy, y no es así, ¿no? Vamos a ver. Entonces más que muchos están equivocados introduciendo ciertas cosas que Dios no ha mandado. En el párrafo 1 vamos a ver su principio regulador, párrafo 2 su representación adecuada, párrafo 3 al 5 que se va seguido, sus elementos constitutivos, párrafo 6 su lugar adecuado, y el párrafo 7 y 8 que van juntos su día señalado. Vamos a ver lo que dice y empezamos. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todo, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con toda la fuerza. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por él mismo, y de tal manera limitada por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a imágenes, invenciones de hombres, sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna
representación visible o ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Como siempre digo, lo único que pido solamente es que se hayan estudiado la confesión, porque si no cuando hablo no entienden mucho, o sea, por lo menos que puedan decir, ya se entendí, pero no lo leí, por lo menos puedo entender más o menos, o por lo menos ahora me lo van a explicar lo que yo ya leí. Así que eso es lo único que pido nada más. Entonces, ya vimos que a la luz de la naturaleza nos muestra que hay un Dios, pero no nos muestra la naturaleza cómo adorarle. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la creación nos muestra que hay un Dios, pero no nos muestra, o sea, cómo adorarle a Dios. ¿Se puede entender eso? Sí, ¿no? O sea, por lo tanto nos muestra que debemos amarle y o sea, nosotros sabemos, pero ¿qué sucede? Ella no nos dice. Y muchos introducen cosas en la iglesia de hoy de acuerdo a como al hombre le parece. Pero vemos que no es así. ¿Cómo podemos aprender a eso? Primero podemos ver, o sea, si estudiamos las Escrituras, cómo, o sea, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios aceptó la adoración de Caín, pero rechazó la de ¿quién? La de Abel. ¿Por qué entonces? Porque Dios no aceptaba cualquier adoración. Dios mandó, suponemos que, ya no tengo tiempo de explicar esto, suponemos que Adán y Eva le enseñaron cómo adorarle a Dios, pero Dios no acepta la adoración de Caín. No sé si... vemos que Israel, o sea, construyó lugares, o sea, altos y ofreció holocaustos a Baal. Si eso lo podemos leer en Jeremías 19:5, dice, cosa que yo jamás le ordené, ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Entonces vemos que, ¿qué hacía Israel también? Dios le había mandado, y más el pueblo escogido le había mandado a cómo adorarle, y ¿qué sucede? Y ellos hacían altares, y era, vamos a decir, o sea, en ese tiempo, o sea, vemos la iglesia conformada por el pueblo, o sea, por judíos, nada más por israelitas, ¿no? ¿Y qué sucede? Vemos otro ejemplo más conocido, que este lo quise poner por último, en Levíticos 10, del 1 al 2, a Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón. Dicen Levíticos 10, del 1 al 2, dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Se han leído una vez, escuchado esa historia? No es que Dios los quemó porque pusieron fuego delante de él. Sí, había que, bueno, lo que pasó es que pusieron fuego extraño. No sé si no tengo tiempo, ellos fueron con otros incenciarios a hacer y cosas que Dios no le había mandado. Entonces, ¿qué sucede? No era porque Dios no quería que la adoraran. Dios sí le mandó que la adoraran. Lo que pasa es que ellos la adoraban con fuego extraño. En el día de hoy vemos que la iglesia dice, vamos a poner esta música, está linda el merengue. ¡Azúcar! Dicen, y chiqui, 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 chiqui. Y ponen la música del cuarteto, la cumbia, y a mover la carne. Siempre nos lo dicen. Está lindo, y Dios manda que le adoren. Solo que Él tiene una forma. Si él fue el hombre en su situación caída, no tengo tiempo de hacer un sermón para hacer pensar a la mente, pero el hombre en su situación caída y pecaminosa no se puede acercar a Dios. Entonces Dios se tiene que acercar y Dios mismo tiene que estipular y mostrar cómo adorar. Si el hombre con su mente corrompida totalmente, ¿qué va a buscar? Adorar a Dios con su mente como Caín. O sea, de una forma que a Dios no le agrada. Dios le tiene que revelar a la persona, o sea, por medio de las Santas Escrituras. Por eso tenemos la palabra de Dios, las Santas Escrituras, por la cual nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Lo que es que hoy se ha dejado de lado las Escrituras y no le gustan, ¿no? Así vemos que Dios no acepta cualquier adoración, ¿no? ¿Te acordás en el Nuevo Testamento mismo Jesucristo me dice,
tradiciones de hombre habían puesto en los evangelios, que ellos adoran con qué, con tradiciones, esas son tradiciones de hombre, hacer esto, hacer aquello. Los fariseos tenían muchas tradiciones de adorar, habían introducido tradiciones, ¿no? Y Cristo mismo dijo, habéis oído que le habían dicho, o sea, le habían dicho porque ellos le habían puesto, pero no porque estaban en las escrituras. Primera Timoteo 3, 14 y 15 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo le había escrito a Timoteo para que sepas cómo conducirte. Tenemos las Sagradas Escrituras, la cual es lumbrera para nosotros, la cual nos ilumina, nos muestra cómo es el camino para poder adorarle a Dios, ¿no? Para poder, nosotros nos podemos conducir en la casa de Dios y debemos estudiarla y ver para poder saber cómo es el principio regulativo, o sea, de la adoración hacia Dios. Si no, cada uno adora a Dios como quiera. Mira los mismos en Jeremías 18:12 dice así: los israelitas decían, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dice su obstinado corazón. Y también cuando vas a la iglesia y vos le tratás de mostrar o decir que no es así, se enojan porque creen que, o sea, que deben hacerlo como ellos quieren, ¿no? Vos vemos las nuevas cosas que están surgiendo ahora, que no quiero dar ciertos nombres, pero vos ves y dicen no, y empiezan a poner ciertas cosas que cada país y cada cosa, y que Pablo predicaba de una forma y tiene que adaptarse, y van sacando la confesión, van introduciendo música, y son reformados, y eso es lo que sucede. La otra vez estábamos hablando de eso, y van sacando cosas y por eso no les gusta nuestra confesión, el escudo que tenemos, o sea, y eso muestra que esos errores, o sea, ¿por qué sucede? Todos esos libros, todos esos que han escrito los puritanos, cómo se adoraba hace muchísimo tiempo, no es como lo que hacían ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver que, o sea, los católicos, o si ellos introducen entonces imágenes, están cometiendo errores en su adoración, ¿no? Sin otra cosa que la escritura leen, pero no habla mucho de eso, sino me voy a desviar para ello. Hay otros hermanos que son los anglicanos, algunos, ¿no? Y hay otros luteranos. Algunos anglicanos sí que tienen una confesión, no me acuerdo si de 39 artículos, algunos se desviaban. Los luteranos también. Hay otros que ellos se introducen, dicen algo, que se puede introducir al culto de adoración cualquier cosa que Dios no haya mandado siempre. Y cuando no sea mala, ponerle un ejemplo, un cumpleaños, un aniversario, los testimonios, un especial, y mucha adorancia, esas adoraciones más están centradas en el hombre. Hoy va a pasar al frente cuando estaba yo, y voy a dar mi testimonio, decía, esto lo vi porque yo salí de ahí, no es lo que estoy inventando, como siempre digo, yo salí de ahí, pasaba uno y contó testimonio, el Señor entonces, lo que hizo el Señor, aleluya, aleluya, y hacían así. Y eso es lo que estamos ahora viendo, el principio regulativo, cómo adorar a Dios, es cómo se debe adorar a Dios. Eso Dios nos ha mandado que se hagan, y podemos ver en la iglesia primitiva, nunca Pablo dijo, pasa alguno y dé su testimonio al frente. No existía, no me estoy burlando. O sea, estoy diciendo que en las escrituras nunca aparece eso. Por eso tenemos las escrituras para ver que no es eso de cumpleaños, eso no existe. Vemos Iglesia Bautista, incluso dice, vamos a hacer un especial en el día, en el coso, y pasa uno y empieza a tocar una guitarra y hacer cosas así. Eso no existe, no existía nunca, ni siquiera un aniversario. El aniversario del 25 que cumplen años, los matrimonios pasan a la frente. No, es el día del Señor, venimos a adorarle al Señor, no tiene nada de ponerse delante de Él, nada se debe poner a Él, porque si ponemos en el día de algo del Señor, estamos queriendo adorar a esas personas, y quizás no lo están haciendo con mala intención, solamente que no entienden lo que están haciendo. ¿Se puede entender? Entonces, ellos dicen de que se puede introducir al culto cualquier cosa que no haya mandado
Dios, ¿no? O sea, eso es lo que dicen. O sea, el concepto puritano, el que tenemos nosotros, o sea, en las iglesias reformadas, o sea, de la verdadera adoración, nosotros lo que creemos es solo lo que Dios manda. Y la falsa adoración, nosotros lo que creemos es cualquier cosa de parte de lo que el hombre pueda llegar a querer introducir, ¿no? Y ponerle el concepto anglicano o en las iglesias de estos días, que vemos también que dicen evangelísticas, ¿no? Ellos en la verdadera adoración, ponerle la mayoría de acá, ¿cuántos hay? No sé cuántos hay, ya llamé como 700, 800 iglesias acá, es más, ya se han multiplicado. Pero estas iglesias evangelísticas más otras, ellos dicen de la verdadera adoración es lo que se manda, además de lo que no está expresamente prohibido. Ellos dicen lo que Dios manda en las escrituras, pero si hay algo que no está en las escrituras y Dios no lo prohíbe, lo podemos introducir, porque Dios no lo ha prohibido. Con ese principio yo digo que si Dios no dijo que se puede fumar la marihuana, la fumo, porque no está en la Biblia. Entonces como Dios no lo prohibió y Dios no prohibió tal cosa, y yo voy metiendo cosas porque Dios no la prohibió. Pero no es así. Nosotros creemos, o sea, como iglesias reformadas o puritanas, creemos que como vemos y estudiamos la historia de la iglesia y vemos que hace 300, 400, 500, en la era apostólica, o sea, también, y todos los que son seguidores, vemos que no se adoraba como el día de hoy, ¿no? Sino era solamente lo que Dios manda. Espero que se haya entendido, ¿sí? Solo lo que Dios ha ordenado. Te podés leer el libro de Levítico y todo, vemos que era solamente lo que Dios mandaba. En el párrafo, ahora vamos a ir al párrafo 2. El párrafo 2. Dice su presentación adecuada. La declaración dice así: la adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Y esto no nos olvidemos que cuando fue escrito esta confesión había un conflicto con la Iglesia Católica. No hay mucho para explicar con esto porque ya sabemos que era el conflicto. Pero ¿qué sucede? Muchos dicen, la confesión esta fue para una época donde hay que sacarla la confesión porque fue para una época. Pero ¿qué sucede? Que vemos que en el día de hoy siguen habiendo conflictos dentro de la iglesia. Entonces vemos que todavía está vigente y vemos que es aplicable. Porque vemos que hoy ha introducido cosas. Hoy ve la bandera de David, los israelitas dentro, han traído bandera y danza y canta y baila dentro de la iglesia y profetizan y muchas cosas te tiran para atrás y te pegan en la década del 80, ¿no? 90 te pegan con el saco de la unción y cosas esas que Dios no ha introducido. Entonces vemos que es aplicable la confesión, ¿o no? Caramba, porque escucho de gente grande que ya predicadores de la sana doctrina, que no tenemos las escrituras, por eso el primer artículo es de las escrituras, pero también podemos ver, con esto aprender, con esta confesión, lo que se predicaba hace muchísimo tiempo, y podemos comparar a la luz de estos días, es que es falso lo que hoy se predica. Entonces vemos que, más allá que la confesión había sido escrita porque la Iglesia Católica tenía santo, tenía estampita y eso, vemos que en el día de hoy también siguen trayendo cosas, siguen trayendo la ropa de los judíos, siguen trayendo cosas y creen que como eso hay más unción y más poder y cosas. Y vemos que no es así, ¿no? Es solamente lo que Dios manda. Entonces no hay mucha cosa para explicar acá. Fíjate que en Mateo 4 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate que Satanás cuando le quiso darle esto, y hoy traen cosas, tradiciones, cosas del mundo, música del mundo, traen vestimentas del mundo, y cosas así. Y Dios dijo solamente a Dios le servirás, ¿no? Cristo. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vemos que solamente hay un mediador.
donde yo estaba, que era chico, me acuerdo que teníamos un cosito de plástico con la Virgen María, le ponías agua bendita, y tenías agüita, en la que yo entraba me ponía agüita en la frente, así te hacía la señal de la cruz, y tenía que leer, una vez cada año me confesaba, me acuerdo, y tenía que leer como, no sé, como 500 Padre Nuestro, como hacía leer, más o menos, para perdonar cada pecado. Y sí, son cosas así, ¿no? Que hacía, y tenía estampita de todo yo, de San Pantaleón, de San Cayetano, de todo tenía una colección ahí para ir las cambiaba. ¿Tenés la de San Pantaleón? No, ¿y vos cuál tenés? No, yo tengo de esta. Y andaba, no hacía eso, pero tenía un montón, había un Cristo de bronce ahí. Tenía un rosario así un rosario no era con cositos, las bolitas de los rosarios eran unas cosas así, era un cosita, era enorme. Y claro, porque eso es ¿cómo te puedo explicar? Es la fe, que vos le preguntás al católico y ellos dicen que es la fe, que es la forma de demostrar su fe, manifestar, pero la fe no es así, o sea, es invisible, o sea, no andamos por vista, sino por fe. Entonces, ¿qué sucede? Pero bueno, no es la forma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos ves a uno que dice, no, porque le oré a San Tanto, le oré a San Pantaleón, le oré a la Virgencita de tal, o no sucede, porque Timoteo 2:5 dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es, ¿no? Entonces solamente el Señor Jesucristo, ¿no? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos ahora al párrafo 3 al 5, que son seguidos. Vamos rápido, ¿no? Entonces, el párrafo 3 al 5 lo voy a leer los dos juntos, perdón, los tres juntos, así ya después hablo todo. Vamos a ver, dice así, párrafo 3 al 5, sus elementos constitutivos. Párrafo 3, siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia, y cuando se hace con otros en una lengua conocida. Entonces, que vemos que lo explico un poco por arriba a medida que vamos y después lo explico todo junto, ¿está? Porque por ahí se me escapa algo, ya que tengo la confesión acá leyéndola, diciendo. Entonces, uno de los elementos constitutivos del principio de regulación de la oración, o sea, cómo debemos adorarle a Dios, ¿cuál es? En ello es la oración. Nosotros queremos que tiene que estar la oración. Cuando vemos la oración no hay una forma de adorarle. David, Daniel y muchos de esos, ¿qué sucede? Le adoraron de forma diferente. Daniel tenía la costumbre de ¿qué? De adorarle 3 veces, de orar. De orar ¿qué? 3 veces por día. Y David tenía otra forma, otro adoraron acostado, otro levantado. No había una forma. Hasta Jonás, ¿dónde oró Jonás? Jonás oró adentro de un pez grande en el fondo del mar. Imagínate dónde oró. Y Dios, dice que Dios le respondió allá, imagínate. Entonces no hay una forma de decir, ay, tengo que levantar las manos y hacer así, ponerme la canción de tal para que me toque el espíritu, que sucedía donde yo estaba allá. Y entonces me tocó el espíritu y entonces ya sí hay una conexión entre Dios y ponen música y cosas así como para eso, para ese tipo de esas cosas que yo ya tenía 20 y pico de años, que ponía una música rara como para hacer la conexión del espíritu con el universo. Pero no sucede así. Dios escucha y dice que no escucha a los pecadores. Entonces hay cierta forma. Pero no tengo tiempo de hablar de la oración. Pero la oración es uno de los elementos constitutivos del principio relativo de la adoración hacia Dios, ¿no? Tiene que estar la oración. A veces se pueden tener palabras sencillas porque no la quiero hacer difícil. Estamos viendo qué se debe hacer dentro de la adoración el día domingo. Eso. ¿Se puede entender? Eso. Ahí está, bueno, buenísimo. Porque acá no me gusta introducir palabras raras ni nada de eso. A veces las digo porque están dentro, pero me gusta que se pueda entender. El párrafo 4 dice, la oración ha de hacer, le voy a leer todo ahora. La oración ha de hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivos que vivirán más adelante, pero no en favor de los muertos ni aquellos quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte. Bueno, eso sabemos que también en esa época era la confrontación con la Iglesia Católica, ¿no? Porque cuando yo estaba, me acuerdo que era jovencito,
en esa época, hace mucho tiempo, estaba en una iglesia en el barrio, tocaba la campana, clink, 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 tocaba la campana así, y nosotros teníamos que salir el sábado, y, y se oraba por el muerto, me acuerdo. ¿Y cuándo cumple años? Y tantos años, o sea, que murió. Y vos tenías que ir, ¡ta! Pagabas la misa para el muerto, me acuerdo. En mi época sí, y ese debe hacer, se llama el aniversario, vos que él habla, pero vos vas y ponés la monedita y entonces hacen una misa para el muerto. Entonces la oración, la confesión muestra que ha de hacerse para cosas nítidas y en favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante. Te pedimos por mi hijo, futuro hijo, te lo entregamos a usted antes de que esté naciendo, como hacía Ana, ya te acordás, en el Antiguo Testamento pedía por futuro hijo que iba a nacer, que se lo iba a entregar. Después viene Samuel y vemos, ¿viste? Pero ya había estado orando por un pariente o por alguien, ¿está? ¿Se puede entender? Entonces la oración tiene que ser con inteligencia, no, y para eso debemos también saber orar, o sea, con inteligencia, ¿no? Y guiado por el Santo Espíritu, por su Santa Palabra. No está pidiendo algo que no es de Dios porque pedí y no recibí, porque no pedí bien, pedí para vosotros mismos. Entonces, no tengo tiempo para la oración, pero espero que se pueda entender lo que quiero decir. ¿Está? Y después vamos a hablar un ratito de esto. Y no se debe pedir por aquellos a quienes se puede saber que han cometido el pecado de muerte. Bueno, sobre esto siempre hay una gran discusión porque muchos dicen que es una cosa, otra cosa. Ahora en un ratito vamos a hablar sobre esto. El párrafo 5 dice así: la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos con los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor. Todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso, además de la humillación solemne con ayunos, y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Otro elemento constitutivo, o sea, dentro de principio regulador, o sea, de la adoración hacia Dios, ¿qué sucede? Es que lo que vemos que se ha sacado hoy en día, ¿qué es? Como dice el párrafo 5, la lectura de las escrituras, la predicación y la audición de la palabra. La lectura de las escrituras, bueno, se lee, porque si no, leer. Pero la predicación y la audición de la palabra, bueno, dice, la predicación está, sí. Lo que sucede es que han cambiado mucho de esto, ¿no? Leen las escrituras, pero la predicación no es la predicación como era hace muchísimo tiempo, con el fin de la edificación de los santos para que todos lleguen al alcance, a la altura de Cristo, para ser maduros en Cristo. Tenemos 2 Timoteo 3:15 al 17, y no, que toda escritura es provechosa, Colosenses, y bueno, pero ¿qué sucede? Que se ha sacado esto, ¿no? El cantar con gracia, bueno, la confesión de esta que tengo, la confesión de fe de Westminster, ellos tienen un salterio, de que ellos cantan solamente salmos metrificados, sí, exactamente. Yo tengo ahí un CD donde están salmos metrificados, ¿no? ¿Qué sucede? Ellos solamente, yo tengo la confesión ahí de Westminster. ¿Qué sucede? Que ellos solamente no hablan de esto, tienen solamente los salmos metrificados. Vos te lees la confesión, un comentario de la confesión de Westminster, y ellos nos dicen que nosotros mandamos, o sea, cuando estamos hablando de los mismos estudios, si otro alguien está haciendo el mismo estudio ahora de la confesión, vamos a decir, del principio relativo de la oración de Dios, ellos estarían diciendo que los bautistas nosotros creemos que solamente la persona debe ser puesta solamente abajo del agua totalmente completa. ¿Entendés? O sea, muestran, no es que atacan, pero dicen que nosotros creemos así. Y ellos vos los ves a los bebés, le tiran como los católicos, y bueno, pero no estamos para hablar de ahí porque somos hermanos entre nosotros, pero hay ciertas cosas. Por lo menos otra cosa es acá ellos solamente salmos, vos lees la suya y dicen solamente salmos. Acá, en esta que tengo acá, está la confesión de Westminster que tengo acá en mis manos.
esta que está acá, bueno, la confesión, bueno, comentada, ¿no? De Bautista de 1689. Pero ¿qué sucede? Que cambia. Por eso yo le digo, no, dice, yo una vez estuve con alguien y puso algo de ello. Yo digo, tened cuidado porque no todo, ¿no? O sea, una vez, con esa época, ahora no me puedo comunicar más, me pude comunicar con Londres, con ese pastor allá de, uno de los que está ahí, con, ¿cómo se llama este? Doctor Peter Master, el Tabernáculo Metropolitano de Londres, y uno de los que estaba ahí, del que vende los libros, me dijo, tened cuidado, Daniel, porque hay ciertas cositas con referente al gobierno, el bautismo de los infantes, y muchas cosas que nosotros no somos hermanos, pero no conseguimos. Entonces, ahí son las cositas que están ahora saliendo a la luz. ¿Cómo? Nosotros, ¿qué canté? Yo intenté cantar, como vos tenés forma la garganta, pero ¿qué canté? Un himno. Entonces, ¿qué dice las escrituras? Mismo Pablo dice que debemos alabarle con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿No? ¿Colosenses han leído alguna vez? Colosenses, Efesios. Entonces, ¿qué dice? Que ahí se debe adorar así. No dice solamente Pablo con salmos. Pero bueno, no estamos para discutir eso, pero es lo que nosotros creemos, que eso así debemos adorarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque los himnos, los salmos, podemos ver que eso también es para edificación. Cuando cantamos esos salmos y los himnos, es para edificación. Pero si vos cantás cualquier cosa, azúcar, azúcar, y eso a la carne le gusta, pero ¿qué sucede? Con tu mente no le estás adorando, porque la adorás en espíritu, o sea, hay verdad, hasta con tu mente, y con tu mente vos mientras estás cantando, vos estás cantando, o sea, y con eso mismo, con tu entendimiento podés entender y edificar a lo que están escuchando, porque ellos escuchan un himno, y son edificados. ¿Qué es la cruz? Solo en la cruz, ¿qué? Yo vi solamente la luz, pero ¿qué quiere decir? O la gracia admirable, ¿qué es eso? ¿Ver? Y entonces, con un himno, se da también, pues entonces la forma de adorarle a Dios tiene hecho ser con sabiduría, no por sea que le gusta la carne. Y entonces tiene que hacer con entendimiento, con fe, con reverencia y con un temor piadoso, todo lo que estemos haciendo, ¿no? Los textos bíblicos, 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas y sin ira ni contienda. Perdón. Este texto, o sea, en las iglesias modernas hoy vemos que hay un gran problema, o sea, que vemos que las pastoras y mujeres han tomado un liderazgo dentro de la iglesia, y vos las ves predicando, las ves diciendo, y algunas cosas, ciertas cosas más graves, ¿no? Como yo estaba en un lugar y me acuerdo que se enseñaba a patear a Satanás con el pie, y hacían tipo aerobio y lo pateaban, o lo echaban cosas, y hacían esas cosas. No quiero tomar el tiempo para perder, o sea, porque quiero estar explicando esto. Pero vos mismo has visto esto, ¿no? Lo que crea dentro de las mujeres, crea un carácter así, que son líderes en su casa, y como soy líder tengo que ir a la iglesia porque depende de mí, pero en tu casa ¿qué pasa? No, que se la arreglen ellos, yo soy líder de la célula, no sé qué, tiene nombres así. ¿Qué sucede? Que cuando vos ves que ellos se ponen a orar, y la palabra dice que quiero que los hombres oren, no que las mujeres, que los hombres. Y eso no le gusta mucho a ella. No estamos diciendo que una mujer no puede orar. Sí, la mujer puede orar. La mujer puede predicar. Sí, puede predicar. Lo que sucede es que estamos hablando en el principio regulativo de la adoración hacia Dios en el día del Señor. Y en el día del Señor, si consideramos las Escrituras, vemos que solamente los hombres oraban. Pero una vez yo dije, una vez acá, que son los hombres, o sea, los hombres oraban, los hombres son los que predican la palabra, pero la mujer puede orar, porque hay mujeres que, o sea, vemos en la escritura que la mujer ora, pero estamos hablando en el día del Señor. En ese día es solamente, o sea, los hombres oran y los hombres tienen el ministerio de predicar la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que sucede, que hay un gran problema, ¿no? en las iglesias con esto. Y estamos viendo lo que solamente que Dios no acepta fuego extraño. No es si bueno, si es efectivo o no es efectivo el ministerio, si trae o no trae gente. Dios, si Dios hiciera lo que antes y manda fuego, los consume, entonces vemos que debemos hacer solamente lo que Dios le agrada. 2 Timoteo 4, del 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del día del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está clarito.
Entonces, los elementos constitutivos, sabemos que es el orar, y ahora, en 2 Timoteo 4, 1 al 2, o sea, estaban encareciendo, o sea, pidiéndose a Timoteo que predique la palabra. O sea, entonces, otro de los elementos constitutivos que tiene que estar en el día del Señor, ¿cuál es? La predicación de la palabra, porque por medio de ella podemos redarguir, podemos reprender, podemos exhortar, con toda paciencia y con doctrina, con enseñanza. Entonces la palabra de Dios tiene que estar. Por eso hoy estudiamos la confesión, pero yo mañana no voy a hablar de no sé qué, del librito tal, no, mañana yo tengo que abrir las escrituras y el Señor dice esto en su palabra. Y seguimos con el libro de Romanos. Porque esa es la predicación de la palabra. Hoy sábado estamos estudiando la confesión, el miércoles estudiamos el progreso peregrino, son libros que tenemos, bueno, edificantes, pero no saco yo el día del Señor la palabra de Dios. Ese día tengo que abrir la palabra de Dios y el Señor dice esto para nuestras vidas. Entonces, es la palabra de Dios. Colosenses 3:16, referente a los que se debe cantar. Se debe cantar cierta música linda. En lo que yo tengo acá tiene un nombre, o sea, una persona, no sé si decirlo o no, o sea, un nombre que se llama Marcos, o sea, que estaba en la iglesia donde yo estábamos nosotros, ¿te acuerdas? No sé si venía o no venía, yo nunca lo vi. ¿Vino en el 90 y pico el señor Witt? Acá en la iglesia donde estábamos nosotros, la iglesia grande, sí. Sí, pero venía, ¿qué? Esas personas, ¿no? Bueno, venía en una iglesia grande estábamos nosotros, entonces sí, yo no lo alcancé a ver. Pero ¿qué sucede? Venían muchos cantantes de esos modernos. Pero ahora te digo porque me toca hablar justo de los signos y eso. En Colosenses 3:16 la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, o sea, que ya lo que dije recién, Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones. Fíjate que la palabra de Dios tiene que morar adentro de nosotros y los himnos, dice el Señor, es el Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. No tengo tiempo de especificar. Sí, especificar. Tenemos también la Santa Cena, que no tengo tiempo de hablar cada uno de ellos, ¿no? Allá vamos a hablar después de la Santa Cena, más adelante en otros. Pero tenemos la Santa Cena, y acá tampoco entró, pero no sé si quedó afuera o no, pero tendría que estar también la disciplina. No está, la dije yo, pero no aparece, ¿no? Hay otra cosa, o sea, también dentro del culto, que es la ofrenda. Lamentablemente hoy en día de hoy han introducido doctrinas, se han puesto, o sea, diciendo, es bíblico, estaba el diezmo, pero ya subimos, incluso cuando empezó nuestro canal en YouTube, el primer video que estuvimos hablando de 4 minutos fue el diezmo, ¿no? Que nosotros creemos que se debe ofrendar, si aquellos quieren ofrendar el diezmo, quieren dar más del diezmo, queda en su conciencia de cada uno, que dé de acuerdo como Dios propuso en su corazón, pero no que venimos, nosotros tenemos una cajita así nomás que yo tengo allá, una cajita con un agujerito que dice así con un cuchillo y con fotocopia se desofrenda. ¿Querés poner una ofrenda para Dios según tu corazón? 10 centavos, son 10 centavos, 20 centavos, 20 centavos. No es porque acá no se acepta nada de que no está en tu corazón, no sirve, porque Dios mira el corazón. Entonces, nunca, o sea, lo que ponemos siempre para la iglesia, nada, no sé. Entonces, ¿qué sucede? Está la ofrenda. Quería aclarar algo. Muchos ponen 1 Corintios 16:2 como diciendo que está bien. No nos olvidemos que la ofrenda que aparece ahí en Pablo en 1 Corintios 16:2, nosotros tenemos para la ofrenda. Pero sucede que 1 Corintios 16:2 en el contexto está hablando de la ofrenda para los santos, no era que se quedaba ahí, sino estaba haciendo una colecta para llevar a otras personas. ¿Se puede entender? Pero bueno, es así. La ofrenda también es bíblica, ¿no? No creemos nada de una conciencia abrumada por un pastor que le está diciendo que si no diezmas te vas al infierno y nada de esas cosas, ¿no? ¿Ves? Son doctrinas de hombre que se han introducido dentro de la iglesia. Bueno, a ver si algo más me queda. Entonces, espero que haya quedado bien.
que el tipo de música que se debe que debemos acompañar, o sea, que debemos tener adentro de nuestras iglesias es con salmos, con himnos y cantos espirituales. Y esta música debe ser majestuosa, o sea, y digno para un Dios majestuoso. Y esta debe ser muy diferente a la música que utiliza el mundo. No podemos traer porque el mundo está lindo y vamos a tener la música que le gusta a los jóvenes, vamos a traer la música. Ah, pero a mí yo no soy tan joven. En mi época estaban los boleros. ¿Podés introducir un bolero? Sí. Y así vemos qué le gusta a la gente y qué es lo que funciona y traemos cosas. Y vemos que no es así. Me tocaba hablar sobre el pecado de muerte, que decía ahí que iba a hablar más adelante. Bueno, lo más probable, o sea, que este pecado estaba relacionado con el gnosticismo del primer siglo. También no olvidemos, bueno, si me pongo a hablar con cada una de las cosas, Santa Cena, pecado de muerte, no termino más con la confesión. Si me dedico solamente voy tocando por arriba. No olvidemos también que cuando estaba hablando, o sea, la blasfemia del Espíritu Santo, o sea, puede estar relacionado también, algún día cuando lleguemos a la primera de Juan vamos a ver, puede estar también relacionado también, o sea, con rechazar el Evangelio, ¿no? Muchos de los puritanos del Antiguo Testamento, de la Antigüedad creían que era al rechazar el Evangelio, o sea, o rechazar a Cristo, otros comentaristas decían que eran anticristo, porque al rechazar a Cristo, pecado de muerte, ¿cuál es? Solamente aquel, o sea, que te puede dar vida eterna, ese pecado de muerte, ¿no? Pero bueno, ya cuando lleguemos ahí un día, primero Juan, vamos a darle más profundidad al tema. Lo hablé porque estaba acá, justo en uno de estos párrafos. Sobre la Santa Cena, ¿qué podemos decir sobre ella? Una persona, un hermano puede en su casa o con su familia celebrar la Santa Cena? No. Esto no se puede hacer, porque esto es una ordenanza congregacional, solamente en el lugar que cuando la iglesia se reúne, como iglesias en un local establecido, sabemos que, como dije al principio, la iglesia puede estar en el barrio, que el Espíritu Santo haya decidido, puede estar, no sé, en África, en un lugar, puede adorarse, no sé, en un lugar que haya sido instituido, o sea, como iglesia por medio del Espíritu Santo. En el día de hoy vemos que están creciendo mucho la adoración, pero se están formando en los hogares apartados. Nosotros somos un ejemplo vivo, de no que nos quisimos apartar porque nos vimos obligados a tal, como yo pertenecía a esa iglesia carismática, obligados. Un día leyendo un comentario de John Nota, que hace cuando no se encuentran iglesias verdaderas, y este puritano de 1500 y algo había escrito, o sea, y después empecé a estudiar más sobre ellos, sobre los puritanos, cómo mostraban cómo uno debía apartarse y empezar a adorar de su casa, porque vamos a ver dentro de un ratito que en espíritu y en verdad se le puede adorar. Ahora voy a profundizar un poco más sobre eso. Pero la Santa Cena no se puede hacer, solamente es en un lugar establecido, o sea, como porque es una ordenanza congregacional, no es en la iglesia, ¿no? O sea, cuando nos reunimos como iglesia. Tampoco pueden celebrarlo unos pastores que estén unidos, o sea, si quieren fomentar una unidad o el compañerismo, tampoco, porque ya vimos que es un mandato congregacional. Otra de las cosas que se equivoca también la Iglesia Católica, vas a ver a las señoras que son más, vamos a decir que ellas quieren llevar la comunión, que le dicen, ¿no? Nosotros decimos Santa Cena, ¿no? Ellos llevan la hostia y llevan la Eucaristía, no sé si me acuerdo si le dicen, y lo llevan a aquellas personas que no han podido ir a la misa, y se la llevan a sus casas, ¿no? ¿Qué sucede? No, eso no es bíblico, porque si no han podido, otra vez voy a decir por tercera vez, es un mandato congregacional. Es un mandato congregacional. Y si no puede estar congregado, no sé si se va entendiendo lo que digo. Si no se puede estar congregado, es porque Dios quizás le ha privado a esa persona que no participe de la Santa Cena. ¿Se puede entender? Esto parece que por ahí es por así nomás, pero vemos que es grave en 1 Corintios, si me equivoco, 11, que vemos que hasta algunos han dormido por tomar la Santa Cena mal, o sea, porque ellos no.
Entonces, no tengo tiempo de estar hablando mucho porque me voy a desviar si sigo hablando de la Santa Cena. Pero tenemos mucha tela para cortar para poder hablar, ¿no? Entonces, vamos a ver el párrafo 6 ahora, ¿eh? El párrafo 6 dice así: ahora bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en donde se realizan o hacia el lugar cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia, en particular diariamente, este es el párrafo 6, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ella. Entonces, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la oración, dice la confesión religiosa, está limitada a un lugar. Hoy vemos que la gente cree que Jerusalén es la ciudad santa. O creen que el templo, vos vas y decís, wow, qué templo, vidrio, así, todo, tremendo templo, escalera, para allá. Por ahí, si la gente, ¿te acuerdas lo pasado acá? Antes que nosotros agarremos esa parte que teníamos, nosotros agarramos la habitación que teníamos nosotros, 6 metros y algo, y la entregamos para el Señor. Sacamos todas las cosas, sacamos mi elemento de gimnasia, todo para afuera allá, y dejé algunas cosas, y hicimos el comedor de este lado, dividimos nuestro dormitorio para allá y para el Señor allá. ¿Qué sucede? Pero antes cuando venía no teníamos eso, la gente venía así, miraba, decía, así como, mi silla había, me acuerdo, ¿te acuerdas de mi silla? Había levantado un púlpito predicando la palabra. ¿Y qué sucede? La confesión en el párrafo 6 nos enseña que no hay ningún lugar, o sea, como sea más santo, porque tenga esto, porque tengo aquello, ¿eh? ¿Por qué? Dice que, dice, ni oración ni ninguna otra parte de la oración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables, pero no tenés esto ni aquello. La confesión dice que no son más aceptables por el lugar. Uy, este sí se ve que es grande, ¿eh? Mirá cuántos bancos, sí, acá está lindo, mirá todo cómo está arreglado. No es más aceptable eso, por el lugar donde se realizan o hacia cuál se dirigen, sino que Dios ha sido adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia, particular diariamente, como cada uno en secreto, por sí solo, así como de una manera solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse. Eso no está incitando a decir, bueno, como no hay lugar, yo adoro en mi casa, leo la Biblia y bueno, a mí no me molesta como ir a la iglesia, ¿eh? O sea, hasta congregado. No, porque Hebreos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Tenés nuestra dedicación particular, vos lees tu Biblia, tenés tu forma, o sea, de estudiar tus libros, pero el día del Señor es el día del Señor que vamos a ver ahora en un ratito, a donde sí, nosotros venimos, somos en la iglesia, somos un miembro, tenemos que estar juntos en ese día, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Si no podemos estar un día, ¿cómo va a estar toda la eternidad con los hermanos? Un día no puede estar. Entonces toda la teníamos que tener juntos. Entonces, Juan 4:21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que ahora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23 de Juan 23 dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces que el mismo Señor Jesucristo dijo que créeme que la hora viene cuando en este monte, ni en Jerusalén, muchos se viajan a Jerusalén hasta allá a tocar la pared y dice, uy Señor, dice, voy a orar acá a ver si me cumple la petición de tal, y traen cosas de allá, no sé qué. Y no existe. Cristo dijo que ni en Jerusalén. ¿Por qué viene la hora? Y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu de la mente, la verdad, la palabra de Dios. El espíritu guiado por medio de la palabra de Dios. Porque también el Padre tal adorador busca que le adoren. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo se debe adorar a Dios si ni siquiera habían dejado de lado la palabra de Dios? Y ni siquiera en espíritu, porque la mente, ellos dicen que mejor el sentimiento, como que el corazón es mejor que siente y no el espíritu. A la gente le aburre que le lea la palabra de Dios.
Entonces en Hebreos 10:25 tenemos que tener cuidado de que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos ni tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces tampoco a descuidar que debemos estar reunidos el día del Señor. Y esto, o sea, ya sabemos que estaba dirigido contra Roma y todas las cosas que ellos tienen, las estatuas de San Pedro, de la Virgen y todo como se escribió, ¿no? Pero vemos que en el día de hoy también siguen haciendo esas cosas, siguen trayendo los mantos, acá vemos mismo acá en el centro, ¿no? Como las cosas que hacen, ¿no? Antes solamente era mucho palo para católicos, pero hasta los evangélicos hacen esas cosas. Fíjate que traen a decir, no, vino el predicador tal, y se convirtió la mujer tal, la que era no sé qué cosa, y la cantante de nombre tal, conocida, ahora va a dar la palabra, y como que si eso va a traer gente, y no es así, ¿no? No quiero seguir hablando de esto. Pero no es así, ya no es que Jerusalén ni ninguno de esos lugares tienen como una unción. Incluso, no me voy a dejar de lado, pues me voy a poner a hablar de falsas doctrinas, de muchas cosas de mucha gente que viene el poder que te toca, la influencia te sopla y todas esas cosas que no voy a estar perdiendo el tiempo y no voy a poder terminar la confesión. Vamos a ver el párrafo ya terminando, entonces, el párrafo 7 y 8. Bueno, quiero aclarar algo. Eso no es porque yo digo esto, solamente se va a ir para buscar a un pajarito por algún lado. Va a estar un poquito complicado. Pero no para que la mente diga, a mí me costó estudiarlo, porque habla de ciertas cosas y bueno, es más fácil decir, no te va a dar el sábado, te va a dar el domingo, pero cómo sucedió y todo eso no te da un tiempo de cuánto me queda. Poco tiempo no te da, podrías hacer hasta una serie de esto, o sea, de poner 2 o 3 sermones, creo como mínimo, para tranquilamente explicarlo. Yo lo voy a explicar bien por arriba, así, pero el día señalado, dice así, el 7 y el 8 dice así como es la ley, estoy leyendo la declaración. Entonces, ya vimos cómo se debe adorar, lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer, cuáles son las cosas que debemos saber, pero debemos saber ahora cuál es el día señalado que Dios ha mandado. Y acá viene el problema con los adventistas del séptimo día y otros que creen que se debe adorar el día sábado. Vamos así como es la ley, dice así nuestra declaración, así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración de Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres de todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Bueno. ¿Cómo? ¿El 8? No, ese es el 7 y el 8. El último día de la semana. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el tuyo? Está bien. Después lo leo. Sí, me quedó entonces el 8. 7 y después el 8. Está el 7. Vamos a ver entonces. Tienes razón, me queda uno más. Entonces, este va a estar un poquito difícil. Vamos a ver el día señalado. Cuando vemos en el día de reposo, o sea, en Génesis 2:3, vamos a ver que Dios establece el día de reposo después de la creación. Voy a poner acá para que salga mejor grabado, porque si no se escucha bien. Estaba diciendo que en Génesis 2:3 el Señor establece el día del reposo después de la creación, el día séptimo de la semana. Y esto representaba el reposo de Dios y de Adán, que fue hecho a la imagen de Dios. Entonces te lo debía guardar. Quiero que ver si se puede entender porque está muy difícil. A mí me hizo doler mucho la cabeza. No digo, ¡uy! Se sabe todo la Biblia. No, hay cosas que no entiendo, las tengo que estudiar y estamos todos creciendo, ¿no?
Pero quiero que entienda, a ver si le puede llegar a entender, porque hay mucho conflicto con esto, y algunos lo aceptan, pues si no, así se adora el día domingo, pero no entiende por qué. No entiende por qué, porque antes pero antes no sabía, y por ahí no lo saben explicar. Le digo, explicarlo, ¿cómo lo explicás? Entonces cuesta mucho, pero es así. Viene de Génesis 2:3, cuando el Señor ha establecido el día de reposo, o sea, después de la creación, dice que Él descansó, en el día séptimo de la semana, entonces representaba el reposo de Dios. Y Adán, que había hecho a la imagen de Dios, lo guardaba. Él ha hecho, si Adán había sido hecho conforme a la imagen de Dios, entonces Adán también guardaría el día séptimo. Vemos que Dios ha mandado, esto quiero que tenga que estar más relacionado con el reposo de Dios. Pero en Éxodo, en Éxodo 20, del 4 al 11, se muestra que guardaban el día de reposo, pero es cuando se produce la primera redención. O sea, fue cuando Israel sale de Egipto, y ahí se ratifica de nuevo que el orden de guardar el día. El día de reposo. A pesar de que había ocurrido la redención, o sea, para Israel, ¿no? Tenían que guardar el día, o sea, de reposo. Pero era el día que el día que Dios había reposado. O sea, a ver si le puede entender. ¿Cómo lo podría explicar? Cuando Dios, esto ya lo vimos del pacto, es un poco complicado porque lo habíamos visto del pacto, ¿no? Cuando Dios en Éxodo 20, de 4 al 11, vemos que Dios los saca de la tierra de Egipto, no se acuerda que los saca, los egipcios lo persiguen a ellos, Ahí se ocurrió la primera redención, o sea que no la vemos bien nosotros, pero ellos ponen con la sangre, marcan así una parte y no pasan hasta la muerte y no los matan, bueno, lo que ocurre es que ellos son librados, para que nosotros lo podamos entender en sentido espiritual, el pueblo, la iglesia de Dios había sido librada y de las garras de Satanás, ¿está? Como el día de hoy en Cristo. Hoy es más fácil nosotros porque más fácil tener la Biblia, pero en esa época sabíamos que había muchas, las cosas que sucedían, había tipología que apuntaban a las cosas superiores que era Cristo, ¿no? Pero después vemos, pero a pesar de eso, guardan el día de reposo como el día que Dios descansó, pero no era porque lo que vamos a ver más adelante, que en el Deuteronomio 5, del 13 al 15, acá el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. Que Dios le ha dicho que tenía que entrar a la tierra prometida. Cuando ellos entran a la tierra prometida, esta ocurre la primera redención. Y esta sería completada acá, o sea, acá a causa, acá sí se cambia la causa por la que ellos van a reposar. Acá vendría a ser el primer cambio. Lo que está diciendo es que está bastante complicado, si se puede llegar a ver. Pero hay que decirlo, porque está acá y si fuera por mí la paso por arriba, Vamos a otro tema, pero vamos a seguir. A ver si se puede entender. En Deuteronomio 5, del 13 al 15, entonces el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. Y acá había ocurrido no la primera redención. Ahora les explico esto. Esto había sido completado. ¿Por qué acá se cambia? Ahora vamos a ver que se cambia. ¿Y qué es lo que se cambia? Por lo que se reposa. Acá ese es el primer cambio. Y vemos en Éxodo 20, del 4 al 11, que ya le di hace un rato, y acá en Deuteronomio 5, del 13 al 15, que vamos a ver que es el mismo mandamiento. Y acá por Moisés. Solo que este es repetido por Moisés a la segunda generación. ¿Te acuerdas de una generación que no entró por su incredulidad y otra que este es predicado el mismo por Moisés a la segunda generación, que estos que iban a entrar a la tierra prometida. Y acá hay un primer cambio, y acá que no es la creación, sino la redención. Ya vimos en Deuteronomio, si lo leemos, porque no tengo tiempo de leer los textos, pero vemos en Deuteronomio 5, del 13 al 15, vemos que no es un recuerdo, o sea, del reposo, del descanso de Dios,
sino que era una señal de la redención. Y acá vemos que hay un elemento, o sea, fijo, que era la obligación moral, que no se puede cambiar. Esto cuando decimos elemento físico, la obligación moral, quiero que entienda esto. Muchos dicen que los 10 uno dice que los 10 mandamientos se ha sacado, otro dice que el día del Señor, el día de reposo se ha sacado porque eso es Sabbat. Pero Sabbat quiere decir descanso. Ya vamos a ver por qué, porque acá hay mucha tipología que tenemos que ver con los ojos espirituales. Si nosotros lo podemos ver en la vida, si podemos ver, no se entiende mucho, ¿no? No, lo que sucede es así, le explico, como no muchos no ven, estaba preparando el tema, le explico, me olvidé ayer mis lapiceras, pues yo trabajo de noche y tengo que escribir ahí, y ayer me volví olvidé las lapiceras, y digo, mañana tengo que ver el tema, no tengo nada, señor, y me fui a ver la bicicleta, y miraba así, y no tenía nada. Y no sé, fue como que tenía un lápiz ahí, tenía una poquito de punta y ahí como vemos todo eso que yo tengo ahí, porque, no sé, el Señor me puso un lápiz y pude escribir, por eso que no se entiende mucho, tengo que hacer fuerza para leer. Lo que sucede es eso, a ver, un poco más seriedad, es así, si vos sacás el sábado, ¿cuántos mandamientos te quedan? 9, porque lo que sucede es que creen que mucho, como dice, la ley fue abolida, y dice, yo he venido a cumplir la ley, entonces si cumplí la ley, ya saco la ley, ya la he aplicado un montón de veces. Lo que sucede que el sábado, el día tiene que ver como un mandamiento moral, porque fue escrito con el dedo del Señor, en las tablas. Ahí está, mirá, por ahí están los demás allá. Y ahí vas a ver, guardarás un día, dice ahí en el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento, un día guardarás, no si quieres o no quieres. Y sucede que muchos dicen, ¿escuchaste la prédica? Dice, yo conozco mucha gente, o muchos jóvenes, ¿ves? Se van para el centro, vos lo ves por ahí, andan por ahí divirtiéndose, por ahí con el Día del Señor. El Día del Señor está guardado para él. Y lo que sucede que es eso, que creen que fue abolido, fue sacado, pero no es así. Es un mandamiento moral, y ese es el elemento fijo, que no se puede cambiar. Pero hay otro elemento que sí es variable, que puede ser cambiado. Es el propósito y la motivación, los que fueron cambiados. Entonces vemos que en este mandamiento hay algo fijo, que es, ¿cuál es? Es guardar un día de la semana, es el día del Señor. Y hay algo que es variable, que ya vimos, ¿no? Que es el propósito y la motivación. En Éxodo 31, del 16 al 17, Dios estableció el día de reposo como una señal especial con Israel. Vamos a ver que, si lo leemos, yo no tengo tiempo de buscarlo, en Éxodo 31, del 16 al 17, ¿no? Pero era una señal que Dios ha establecido con el pueblo de Israel, ¿no? Vemos que el pacto mosaico, o sea, el símbolo, o sea, del pacto mosaico, que una vez ya lo vimos, que era del pacto, ¿no? El símbolo del pacto mosaico, entonces vemos que el día del reposo era un símbolo del pacto. Como vamos a ver, como vimos en ese día también en esa prédica, que el arco iris era el símbolo del pacto de Noé y la circuncisión el pacto con Abraham. Y vemos también que así como la Santa Cena es el símbolo del nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Hacemos la Santa Cena, ¿no? El símbolo del nuevo pacto, ¿no? Entonces, el símbolo del pacto mosaico es el día de reposo. ¿Por qué es importante esto? Es importante para saber por qué se produce el cambio. Y acá vamos a entrar algo para ver, o sea, que es tipológico, ¿no? Es algo tipológico. Vamos a ver que era algo que no tengo tiempo de hablar de hermenéutica, de que puede ser referente a una persona o a circunstancia, ¿no? Pero algo que iba bien acá, se puede llegar a entender, si no termino más. Es tipológico. Entonces vemos que en el día del reposo judío hay un principio permanente y hay un elemento tipológico, para poder llegar a entenderlo. El principio permanente es el día de reposo. Eso no cambia, ¿no? O sea, vendría a ser, para que se pueda entender, es el principio que estamos hablando ahora, es un día que tiene que haber para Dios, para adorar, Pero ahora tenemos que ver eso que no cambia, tenemos que saber cuál es el sábado o el domingo, Pero el principio tipológico, este sí cambia, su fundamentación. ¿Por qué? Cuando empezamos recién a decir esto que estaba un poco complicado,
empezamos diciendo que empezó siendo un reposo de Dios en la creación. Dios hizo la creación y después descansó. Empezó diciendo así, ¿no? Empezamos. Y luego fue combinado, o sea, con una señal de que de redención, ¿en qué? En Deuteronomio que vimos, ¿no? Entonces, cuando el tipo, o sea, este tipo, el que estamos hablando de tipológico, el tipo se cumpla, este mismo tipo va a quedar, o sea, inhabilitado. Cuando vemos toda la ceremonia y todos en Levítico, todas esas cosas que vemos en Éxodo, ¿qué estamos viendo? Lo que yo siempre digo, tenemos que ver a Cristo en las Escrituras. En el Antiguo Testamento tenemos que ver a Cristo. Cuando vemos el pueblo saliendo, huyendo y escapando, vemos la redención que fue hecha por Cristo, la sangre del Cordero que puesta en las puertas con tinteles, ahí ¿qué representaba? El Cordero, ¿qué representaba? Juan 1.29, el pecado que quita el pecado del mundo, el Cordero. Todos vemos a Cristo. Cuando se ponían los dos becerros, todo eso es Cristo, el sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo. Todas las cosas que vemos, todo es Cristo. Entonces, para poder entender en el Antiguo Testamento, el problema es que muchas iglesias que se hacen es que no ven a Cristo. Ven, faltan las promesas del Antiguo Testamento. Y no están viendo al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, cuando el tipo se cumpla, ese mismo tipo va a quedar inhabilitado. Entonces, Israel, guardando el 7º día, o sea, sin trabajar, fíjate que yo decía, no tenía que trabajar, ¿eh? Cuando vos vemos, o sea, los sabatistas dicen, no se debe trabajar, pero si vos querés guardar el sábado, si sos un sabatista y querés guardar el sábado, por supuesto que no vas a tener que cocinar, ahora no vamos a comer el pollito que estás haciendo ahí, porque hay que guardar, no puedes encender fuego, no puedes hacer nada. Fíjate, el mismo Cristo tuvo problemas, agarró una espiga para comer, y le dio, o sea, las espigas, ¿te acordás? Para que comieran. Yo, ¿cómo están trabajando? ¿Te están haciendo obras? ¿Te acordás que aparecían estos, los fariseos? Y él dijo que era el Señor del sábado. ¿Te acordás? Bueno, eso es lo que sucede, que no se lo ve a Cristo. Entonces, si querés guardar el sábado, tenés que guardar todo el sábado. Y no solo el sábado, si querés guardar toda la fiesta, porque no solamente era el sábado, tenés que guardar toda la fiesta. No podés guardar lo que te guste del Antiguo Testamento. Quiero guardar el diezmo, bueno, pero guarda todo entonces. Y dáselo a los pobres, porque también para la gente. ¿Viste? Entonces eso es lo que sucede. ¿Qué quiere decir esto sin trabajar? A ver si podemos ver a Cristo. ¿Por qué nos llamamos Iglesia Bautista de la Gracia? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no, y eso no de vosotros, pues don de Dios y no por obras. A ver si se lo puede, a ver, pido al Padre, amado Padre, en nombre del Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu le está abriendo las mentes a aquellos que están escuchando, para que usted le pueda dar a entender y puedan ver el resplandor o la gloria de Cristo en sus corazones. Es así. Cuando dice no trabajarás, esto es una gran revelación que está en las Escrituras, no en mí, nada, está en las Escrituras. Es que la salvación no es por obras. No trabajar, era tipológico. No trabajar en obra, y entrar a la tierra prometida era entrar, o sea, ahora lo vamos a explicar. Cuando ellos bien, vamos a explicarlo bien. Representaba al Señor Jesucristo, no por obra, y entrando por gracia, porque era por gracia que iban a ser salvos. Y no entraban ¿por qué? Hebreos. Un día el libro de Hebreos es complicado, pero bueno, explica que muchos no entraban por falta de incredulidad, no creyeron. Soy salvo, sea por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entonces, ahí tenemos que ver todo que está Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces ellos guardando el 7º día, que era sin trabajar. ¿Qué esto qué significaba? Que no era por obra, sino por gracia. Y en la tierra prometida era un símbolo de la iglesia habiendo recibido la salvación. Cuando Cristo venga, y ya vino, y cumpla este tipo, entonces el 7º día como tipo sería anulado. Entonces vemos que eso era todo tipológico. ¿Se puede llegar a entender? Y era un simbolismo de la iglesia entrando, viste que entran a la tierra prometida, o eso era el descanso, o sea que iban a entrar, o sea, era un símbolo tipológico de entrar en Cristo y descansar de nuestras obras. No puede ser salvo por medio de obras, pero era tipológico, lo que no ha visto Israel y lo que no ha visto mucha iglesia en el día de hoy. Por eso ve mucha iglesia bautista, de otra gente que van y sacan promesas del Antiguo Testamento y cosas así, y no ven al Cristo.
Porque si pones tus ojos en Cristo, en todas las escrituras, porque todas las escrituras hablan de mí, Lucas 24, los profetas, los salmos, las escrituras hablan de mí, dice Cristo. Si podemos ver a Cristo en las escrituras, vamos a poder entender las escrituras, está Cristo ahí. Está escondido, solo que a Dios le agradó a su pueblo revelarnos, a nosotros y a otros hermanos, al Señor Jesucristo que está ahí, a otros que tienen los ojos vendados, Satanás le cegó, y por eso lo ve, canta y danza y baila todo el tiempo, porque no pueden entender bien lo que sucede. Entonces vemos que como principio, o sea, de continuar, o sea, reposando y adorando a Dios, hay un solo día, y este va a continuar. En Colosenses 2, 16 y 17 vemos que se canceló el séptimo día tipológico, la verdad que fue clavado en la cruz, fue abrogado. Pero eso ¿qué es lo que se cancela? Vamos a ver, fíjate que dice los días de fiestas, la verdad no tengo tiempo de buscarlo ahora, pero en Colosenses 2, 16 y 17 vemos que lo que se cancela es el séptimo día, pero tipológico, o sea, el séptimo día ceremonial, la ceremonia que hacían los levitas, esa ceremonial se cancela. Y en Hebreos 4, del 1 al 10, ahí se nos muestra que hay un nuevo reposo, que es Cristo. Cristo le da a la iglesia. Y este reposo de Cristo, cuando Él lo realiza, o sea, Él realiza la segunda creación, que está en Hebreos 4:10 para que se pueda entender mejor. Entonces Dios eligió el séptimo día como un símbolo de la iglesia descansando en Cristo. Eso es. Dios eligió el séptimo día como un símbolo de la iglesia descansando en Cristo. Que tenemos que entender que la revelación que va haciendo Dios en toda la vida, desde Génesis hasta Apocalipsis, es progresiva. Cuando en Génesis 3:15 Dios da la primera profecía, que iba a venir de tu simiente, vendrá. Satanás no sabía dónde iba a venir. Va con Caín, a ver, pensando que venía así, va matando a los bebés, va matando, pues sabía que iba a venir un Mesías, va a venir, que le iba a redimir, pero no sabía. Entonces Dios va de a poco revelando. No podemos en el Antiguo Testamento tenemos que estudiar las Escrituras para poderlo ver, pero en sí tenía Dios había hecho todo con un propósito, y era, si podemos ver en las Escrituras, vamos a ver el desarrollo histórico, o sea, redentor, que tenía Dios para la humanidad, ¿no? Que era eso. Entonces vemos eso, como el séptimo día, como un símbolo de la iglesia, o sea, descansando en Cristo. En Mateo 5:17, que es el texto de lo que usan los sabatistas, lo del séptimo día, que dicen que el Señor vino a cumplir, o sea, la ley, no a abolirla. Entonces el sábado sigue estando, porque Él no vino, Él vino a cumplir y no a abolir. Entonces, como no está abolida la ley, el sábado sigue estando. Lo que no sucede es que no ven a Cristo, ahí no ven al Señor Jesucristo, o sea, no ven el plan, o sea, que Dios tenía el desarrollo histórico redentor y estaba ahí, o sea, era tipológico. Sigue quedando un día para adorar. Es lo que ese fue cambiado, y tenemos que ver cómo fue cambiado. Me tengo que ir apurando, pues ya queda menos tiempo, ¿no? Entonces el pacto con Israel era un pacto temporal y condicional. Eso debemos entenderlo, porque muchos creen, dicen, ay, pero Dios hizo un pacto con Israel, y ahí ya lo hablamos muchísimamente en Romanos 11 esto, para que se pueda entender. Entonces, pero este pacto era temporal y condicional. Había un primer pueblo, o sea, en la carne, o sea, de Abraham, que ese primer pueblo eran todos de Israel, ¿no? O sea, todo de Israel, o sea, todo judío era ese primer pueblo. El segundo pueblo, o sea que sí, en sí somos no el primer pueblo y el segundo pueblo, para que se pueda entender. Es un solo pueblo, sino que la primera iglesia estaba constituida solamente por ellos, y después el desarrollo histórico redentor de Dios, o sea, se hizo para la humanidad, para sus escogidos, y ahí entramos nosotros. Ahora la iglesia está constituida de toda raza, nación, chino, gordo, flaco, enano, todos, así. Así que es eso. Pero era el pacto con él era un pacto temporal y condicional. A ver qué más podemos agregar. Entonces vamos a ver que todo apuntaba a Cristo, a que Él debía redimir a su pueblo. Y acá me estaba explicando que es un desarrollo histórico redentor. Si podemos ver todo eso en un desarrollo en la Biblia, que apuntaba al Señor Jesucristo, y llegando al Señor Jesucristo, ¿qué sucede?
era algo, o sea, superior, o sea, según el pacto, o sea, pasa del viejo, o sea, se volvía por un nuevo pacto, en la cruz es donde sucede todo, sabemos, ¿no? El Salmo 118, del 22 al 24, nos muestra que habrá un nuevo día, que en ese día nos gozaremos, dice, ¿no? Que anticipa el cambio, que muestra la resurrección de Cristo. Y en Oseas 2:11 vemos que Dios dice que iba a hacer cesar los días de fiesta, el días que había del sábado, ¿no? Que iban a cesar, en Oseas 2:11. Vamos a ver, el día del reposo, o sea, venida de la cruz, o sea, las realidades tipológicas, que habíamos visto hace un rato, que estaban ligadas, o sea, al antiguo pacto, estas iban a ser reemplazadas por realidades superiores. Esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, ¿no? O sea, cuando llega el nuevo pacto, ¿te acuerdas que no tengo tiempo de ir a hablarlo porque si no, no terminaría más? Pero queda abolido el viejo pacto, ¿no? Por uno superior. No sé si sería la palabra abolido, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Por unas realidades superiores, ¿no? Y esto vamos a ver que producen el cambio. ¿Que ocurre dónde? ¿Cuándo ocurre este cambio? Ocurre con la resurrección. Y esto ocurre en el primer día de la semana. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que este primer cambio fue cambiado con la nueva creación. ¿Qué hablamos de esta nueva creación? Es cuando la primera creación que Dios te había hecho bueno, introduce por el pecado, entra el pecado, por el pecado entra, un hombre introduce el pecado adentro, ¿no? Del mundo, Romanos 5:12. ¿Qué sucede? Esta creación, o sea, ahora hasta los cielos, o sea, todo, y se ve a cielos nuevos y tierra nueva, el hombre está destruyendo todo. En Cristo Jesús, no me acuerdo si en Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura, creación es. En Cristo, o sea, somos creados nueva criatura. El viejo hombre, o sea, fue crucificado. Por eso que ahora estamos, hay justos y impíos viviendo ahora, la paja y el trigo. No tengo tiempo de hablar de esto, de lo que significaría eso, pero para que se pueda entender un poco. Vemos que Cristo, si estudiamos el Nuevo Testamento, se apareció ¿dónde? El primer día de la semana. El primer día, o sea, la venida del Espíritu Santo, ¿cuándo sucedió? En el primer día. Los apóstoles, o sea, vemos también que se apareció, o sea, también a Pablo, ¿no? En Apocalipsis también 1:10, si no me equivoco, me parece que Apocalipsis 1:10, que estando Juan en el día del Señor, se aparece, ¿te acordás? Y tenemos infinidad de textos que hablan sobre esto, Apocalipsis 1:10, ¿no? Entonces, cuando Cristo, para ir terminando, cuando Cristo termina, o sea, su obra, y Él asciende a los cielos, este es su reposo. El reposo de Dios es el reposo, o sea, del antiguo pacto, del séptimo día. Pero el reposo de Cristo es el reposo del nuevo pacto, que vemos que es el primer día de la semana. Ya me estaba abriendo la garganta. Esto no es una primera redención. Cuando sale Israel de Egipto, vemos que es una segunda y permanente redención. ¿Qué es en Cristo? Entonces, que debemos entender esto, que donde somos redimidos, ¿de qué? Del pecado, de Satán, y vemos que se produce una segunda redención, ¿no? ¿De quién? De los escogidos, o sea, que Dios tiene, ¿no? O sea, no voy a hablar de aquellos, de los predestinados, ¿no? Pero Dios tiene ciertas personas, y bueno, de ellos, ¿no? Y vemos que hay un segundo pueblo que está constituido, está constituido, o sea, de tanto gentiles como de judíos, ¿no? Gracias. También tenemos, o sea, a los padres, o sea, de la iglesia, encontramos, o sea, por los apóstoles, después encontramos por los escritos de los padres, o sea, apostólicos, o sea, después que siguieron los apóstoles, como Justino, Clemente, Ireneo, Policarpo, todos aseguraban esto, que desde los apóstoles hasta el día de ellos, o sea, ellos guardaban el día del domingo. ¿Está?
se puede entender un poco, o sea, lo que he tratado de explicar. Tenía más información acá, por acá tengo. ¿Está bien? Porque acá tengo más. Pero bueno, la voy a dejar porque no terminaría más. Así si no termino más. Vamos a seguir. Entonces sabemos que tenemos que guardar un día. En Isaías 58, 13, 14, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando de tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré a comer la heredad de Jacob. Entonces hay un día que debemos guardar, un día señalado. Vamos a ver el párrafo 8. Yo creí que le había leído el párrafo 8. A ver, porque acá no lo tengo. A ver si lo leo, lo tengo acá en mi confesión. Y a ver si está en la confesión. El día de reposo se guarda tanto para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón, arreglado de antemano asuntos cotidianos. Este está, allá lo encontré. Te encontré, estabas acá. Bueno, el párrafo 8, su día señalado. Vamos a ver ahora, bueno, ya sabemos que es el día domingo. Ahora vamos a ver cómo debemos guardarlo. Este es el último, ya terminamos. Dice así: el día de reposo se guarda santo para el Señor. Estoy leyendo la declaración como está escrita en la confesión. El día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón, arreglado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras, pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversión seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y los deberes de misericordia. Bueno, entonces, ¿cómo guardarlo? No podemos guardar el día del Señor si el día anterior estuvimos hasta las 4 o 5 de la mañana divirtiéndonos, saliendo por ahí, fuimos a la casa del hermano, fuimos por allá, y el día del Señor venimos con ¡qué sueño que tengo! ¡Qué sueño que tengo! O me aburro, estoy mirando para otro lado. Dios, ya lo leímos en lo que dije en Isaías 58:13, dice: si retrajeres el día de reposo de tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, o sea, haciendo caminos, hablando que no haciendo tu vida cotidiana, ni buscando tu voluntad, lo que a vos te gusta en ese día, ni hablando de tu propia palabra, hablando de temas que van, o sea, cosas así que, tengo que hacer mañana estas cosas, ¿sí? Sino que guardar el día del Señor para el día del Señor, ni hablando de tu propia palabra, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob. ¿Se puede llegar a entender? Hay muchos textos, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ese día trabajarás y harás tu obra, más el mismo día de reposo para Jehová tu Dios, y no hagas tener obra alguna, ¿no? Ya lo vimos eso. Entonces, debemos hacer los arreglos de antemano. Esto implica la comida, la ropa, todas las cosas que debemos preparar desde el día anterior para echarse ese día, no sé, en el último momento, hoy tengo que hacer esto, aquello, esto, ¿no? Todas las cosas que tengamos que hacer para arreglos. No nos olvidemos que ese día pueden surgir cosas como, ¿por qué no venís a visitar? No haces esto, y son cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? Entonces, en el Salmo 122-21, tengo que llegar a la casa del Señor, o sea, alegre. Pero no podemos llegar alegre si estamos medio así, medio colado. Ya sabemos que yo los sábados tengo que trabajar por cuestiones, o sea, gracias a Dios pude cambiar y me dieron el domingo. Antes trabajaba del lunes a sábado, ¿no? Salgo a la madrugada a las 6 de la mañana, dormía. ¿Te acuerdas que tenía la confesión, los domingos también, y la confesión esta confesión que tenía ahora la tenía los domingos, y después tenía el culto también de romano también, y lo cambié y lo puse por el sábado, porque ya no podía más, venía el sábado a trabajar, pero tuve que cambiarlo, ¿no? Para poder estar bien y dar el culto de domingo.
Entonces debemos arreglar los asuntos previamente. Todo esto lo podemos encontrar de arreglar estos asuntos en Éxodo 20 del 8 al 11, al de no trabajar en Éxodo 20 del 8 al 11, son escrituras que podemos ver que están escritas en la palabra. En no hablar, o sea, de trabajo o diversiones, apartarnos para el Señor, ¿no? Diversiones seculares, y dedicar todo el tiempo a la adoración de Dios. Podemos leer un libro, pero sermón, nada más sermón. No, leer el libro, ¿qué te parece? Planes, ¿cómo podemos hacer esa cosa? ¿Cómo podemos realizar cosas así, provechosas para el Señor? Si guardares ese día, y lo llamaré delicia, dice el Señor, ese día. Entonces estamos viendo cómo guardarlo, el último punto, ¿no? Hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Un creyente puede trabajar en el día del Señor? Si vos lees el catecismo de Westminster, yo estaba leyendo un comentario, decían que no. Pero en la confesión nuestra, o sea, nosotros creemos que sí. ¿Pero cuándo? Cuando hay una necesidad propia o de otro ser humano que se puede llegar a hacer. ¿Cómo es? Como las profesiones especiales, como los médicos, los policías, los transportadores. Si hay un órgano que llevar a un lado con un corazón, no hago nada. ¿Por qué recoges espigas entonces en el día? No, misericordia quiero. Si hay que hacerlo, si hay que hacer, y hay que hacer ese día, tendré que salir a trabajar o llorar para que, como a mí me pasó un tiempo y incluso daba los cultos, tenía que estar el sábado, a veces tenía que terminar el culto y tenía que salir con mi bicicleta para el trabajo. Y orando, como un año o dos, ¿no? Hasta cuando el Señor me dio el domingo. Pero llegó un tiempo y pude tener, pero buscando la voluntad de Él. Y tuve que hacerlo hasta cuando Dios me pudo bendecir darme el domingo, ¿no? Tener la farmacia, si algún hermano tiene alguna farmacia, tiene que abrirle justo ese día que es el día especial y alguna persona está enferma. Entonces hay excepciones, ¿no?, que se pueden llegar a hacer, ¿no? Pero debemos procurar de hacer los arreglos para poder tener, si es posible, cambiar el trabajo, hacer una forma para poder agradarle a Dios, ese día poder venir, porque es el día que nos congregamos, ¿no? Hay otra cosa que podemos decir, ¿se puede llegar a comprar en el día del Señor? O sea, ¿me puedo cruzar al frente a hacer una comprita? Si esto implica una compra algo que no tengo y es muy necesario, ponerle que no tengo para justo me olvidé por X razones, no compré, o por algo que sucedió ayer, no pude hacer los arreglos necesarios para salir a comprar. ¿Por qué lo digo? Porque es importante. No quiero que entienda esto. Sueño como legalista, ¿no? Pero quiero que lo entienda y lo veamos desde el punto de vista bíblico. El día del Señor hay que guardarlo. Pero la persona que está enfrente, o bueno, enfrente digo porque en el local justo, o por allá, otro lugar de la otra media cuadra allá, que está la otra almacencito chiquito, ¿qué sucede? Ya termino, ¿qué sucede? Ellos no les importa el día del Señor, a ellos les importa la monedilla, les importa ganar. Pero si vos vas a comprarle, vos estás participando con el pecado, y Dios dice que no te hagas partícipe del pecado de ellos, pues a ellos no les importa, bueno, ellos están lucrando. Entonces, si vos podés evitar eso, y para agradarle a tu Dios que dice que no debes hacer eso, lo vas a hacer. Debemos hacer los arreglos necesarios. En caso que no tengas y cosas, bueno, me tendré que salir, pero procurar todas las cosas con un día anterior hacerlas, ¿no? Para poder comprar. Entonces debemos saber que si tiene alguno que tiene negocio, yo no tengo negocio, pero alguno tiene negocio, tratar de no comercial. Quizás vas a perder plata, no abrir un local si tenés, pero bueno, vas a hacer la voluntad de Dios. Un texto podemos poner ahí en Marcos 2:27 que dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no por causa del día de reposo, ¿no? Entonces, hay ciertas personas, estamos terminando, ya me queda solamente esta pregunta, además ya termino. Hay ciertas personas que dicen que argumentan, basado, yo no tengo tiempo de leerlo, en Romanos 14, del 5 al 6, que ahí vemos que dice que algunos guardaban, o sea, el día dice, algunos hacían caso del día y otros que no hacían caso del día. Entonces muchos dicen, bueno, pero acá dice que
que Pablo dice en Romanos 14, de 5 al 6, dice que algunos hacían caso del día y otros no hacían del caso del día. Entonces podemos, según las Biblias, podemos hacer lo que queremos. O hacemos caso del día, como dice la Escritura, o no hacer caso del día. Ahí entramos una vez más en la ley de la hermenéutica, de poder interpretar todo el contexto de las Escrituras, lo que está diciendo, ¿no? Pero en sí el contexto está mostrando que el asunto, o sea, vemos que el problema era que en la iglesia se juntaban, sabemos que estaban haciendo entre los judíos convertidos, que todavía ellos guardaban los días, o sea que mandaba la ley, o sea la ceremonia, que ya lo vimos que era la tipología que apuntaba a Cristo, ¿no? Pero eso eran los que hacían caso del día, eso es lo que quise hacer caso del día, ¿eh? Y los gentiles, o sea que nada tenían que ver con ella, o sea, esto traía problemas dentro de ellos de lo que vimos la otra vez, de la libertad de la conciencia, ¿eh? Porque había unos que eran fuertes de la conciencia, que eran los gentiles, y ellos criticaban a los judíos, porque ellos eran débiles de ellos, por lo que ellos seguían guardando. Y esto traía problemas en la iglesia, pero nada tenía que ver con el día del Señor, de guardarlo o no guardarlo. Lo que sucede en el contexto, sucedía ahí, es que había una pelea entre ellos porque algunos seguían diciendo, no, hay que guardar el Sabbat porque es así. Y los gentiles que decían, no, entendiendo, como que ellos decían, no, esto es algo que ya vino en Cristo, ya fue cumplido, y debemos guardar el día este. Entonces, como estaba así, ¿qué sucede? Había una pelea, pero no tiene que ver el día del Señor, como muchas iglesias dicen, no, acá dice que algunos guardan y no guardan, escuchamos sermón y ya está. Y no es así. Entonces terminamos diciendo tres cosas. Uno, que sostenemos, o sea, la conclusión y la aplicación, nosotros firmemente que el principio regulativo, o sea, de la adoración, o sea, por tanto, no permitimos en el culto, o sea, nosotros por lo menos acá como iglesia reformada, acá en Mar del Plata, como iglesia bautista reformada, ¿no? Nuestro culto, cosas que Dios no haya ordenado. Nosotros guardamos solamente lo que Dios ha ordenado. Ah, pero Dios dice que no está mal introducir esta cierta música o esta cosa, o para ganar a los jóvenes me dejo el pelo hasta acá atrás, como tenía el Señor, como tenía Pablo la barba así, como no hay ciertas cosas, o sea que no podemos estar agregando porque no están ahí en las escrituras, ¿está? ¿Se pudo entender eso? Otra cosa para concluir y aplicar es, sostenemos firmemente, o sea, la observancia del día del Señor. Ese día nosotros lo guardamos, que es el día de mañana, ¿no? Y vemos que el día del Señor no es como un tirano para el hombre, sino como es una gran bendición, o sea, para él, y que creemos que es un asunto de necesidad nuestra o de otro ser humano, ¿no? Que el hombre puede trabajar en el día del Señor, ¿no? Tratando, como yo dije, tratando de hacer los arreglos y orando para ver si Dios te puede llegar a dar ese día, porque sabemos que si no das de comer a tu familia estás negando la fe, ¿no? Y vemos que en el día de hoy cuesta mucho adquirir un trabajo, ¿no? Por eso debemos orar a Dios para que Dios nos permita hacer su voluntad. Dios nos mandó guardar un día, entonces le debemos pedir a Dios, como decía Agustín, ¿no? que Él nos pueda dar aquello que Él nos pide. Entonces, si nosotros queremos guardar ese día, que Dios nos esté bendiciendo, ¿no? En este caso, Dios me pone un tiempo muy bendecido dándome el día domingo. Bueno, amado Padre, venimos para orar, para agradecerle. Fue un culto bastante largo en el día de hoy, porque tuve que introducir los 8 párrafos, pero fue para la edificación, porque ahora sabemos, fuimos edificados, que como a usted le agrada, no es por las cosas que funcionan o son pragmáticas para atraer gente, sino debemos adorarle a usted y es necesario obedecerle a usted que antes que a los hombres. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista desde Mar del Plata. Amén. Amén.